El domingo, no es el día del Señor. Parte 2, título original es El domingo, el día del Señor. Andrés Mengíbar www.igledios.org. Marca registrada 2003 derechos reservados. Con excepción de las fuentes citadas, el contenido es propiedad del autor. Las citas bíblicas han sido tomadas de la Reina Valera de 1995. Paz a vos. El contraataque judío. El evangelio a los gentiles consistía en mostrar que Dios deseaba revertir la condición humana para dar vida en abundancia a cuantos creyeran en él y en su divino mensajero, y le obedecieran. He allí la situación en la cual los judaizantes entran en escena. Para ellos de ninguna manera era posible ser anunciado que Dios estaba con sus brazos abiertos dispuesto a recibir a cuantos desearan acercársele por fe en Cristo sin recurrir a elementos rituales a los cuales ellos se mantenían sujetos y en los cuales la muerte era la respuesta a cualquier desobediencia. Como resultado del empeño judaísta, los gentiles convertidos al evangelio, en no pocas ciudades, vinieron a entrar en confusión. El dilema era creer en Dios y en su Hijo por fe, como enseñaban los apóstoles, sin necesidad de sujetarse a elementos rituales, o creer en ellos mediante la obediencia a mandamientos rituales establecidos en la ley. El dilema les era verdaderamente crucial. Mediante el evangelio habían conocido quién era Dios, ahora tenían que elegir entre la enseñanza apostólica y la judaizante. En verdad para muchos de ellos la elección fue difícil. Nadie duda sobre las dificultades que afrontaron los apóstoles a medida en que el desarrollo de la iglesia fue llevándose a cabo, sobre todo, aquellas promovidas por los acérrimos enemigos del evangelio que incesantemente les estropeaban la misión. Porque en verdad, tenaz era la decisión antievangélica de importar hacia la mente gentil el sistema ritual dado a Israel para un tiempo específico, con cuyo esfuerzo intentaban mantenerlo vivo aunque las condiciones en él establecidas no encajaban en ningún otro país del mundo excepto en la tierra de Israel. Para los judíos opositores lo importante era contradecir la enseñanza apostólica de creer en Dios solo por fe sin obedecer mandamientos rituales, que mejor paso podría rendir los frutos deseados, sino aquel de introducirse a la iglesia y desde allí emprender la tarea. Muy probablemente el mensaje judío era algo así como, está bien que tú creas en Dios como te lo han presentado por medio del evangelio, pero la situación no es tan fácil, pues para ser aceptado por Dios debes obedecer a sus leyes que Él nos ha dado a nosotros. Seguramente el mensaje debió incluir la historia israelita desde la elección del patriarca Abraham, así como la historia de la circuncisión. De esa manera su mensaje quedaba en mejor posición que la explicación dada por los apóstoles. Los apóstoles, por su parte, constantemente explicaban que al aceptar a Cristo hacía a los gentiles adquirir la paternidad del patriarca sin tener necesidad de ser circuncidados ni de someterse a aspectos rituales. El libro de Hechos de los Apóstoles dedica varias porciones de su historia a mencionar la forma activa con que los contrarios al evangelio trabajaban influenciando a los convertidos hasta hacerles sucumbir de su fe. Su trabajo era tan activo que se les mira por toda el Asia Menor y partes de Europa moviéndose casi exclusivamente en aquellas ciudades donde los apóstoles habían abierto el camino para que los gentiles conocieran a Dios, a su Hijo Jesucristo y el plan de salvación. En verdad nunca en su historia los judíos habían dedicado tanto tiempo a convertir gentiles a su religión como sucedió en la época apostólica cuando la iglesia de Dios empezó a predicar. Inquietos porque al predicar acerca de Dios, y del sacrificio de su Hijo, los apóstoles estaban cosechando abundantes frutos, los judíos vieron abierta la puerta de la oportunidad para presentar la circuncisión junto con todo el marco ritual que a medias habían obedecido a lo largo de centurias. Grande trabajo y muchos contratiempos tuvieron que afrontar los apóstoles en la expansión del evangelio, trabajo que incluyó discutir públicamente contra los judaizantes con el fin de desenmascararles su real propósito que consistía en esclavizar a los gentiles bajo un sistema de justificación ya inoperante. Esta controversia urgió, más que todo, al apóstol Pablo, quien teniendo mucho trabajo por hacer, tenía al mismo tiempo que vigilar que los convertidos no fueran confundidos por la doctrina judaísta. Incluso en más de una ocasión se le escuchó emplear palabras duras y hasta proferir maldición, Gálatas 1:9, en contra de quienes disfrazados de mensajeros de Dios desviaban a los convertidos del recto propósito divino. La carta a los Colosenses y la carta a los Gálatas son mensajes verdaderamente fuertes en contra de los judíos opositores al evangelio, y reflejan tanto la preocupación paulina por el peligro a que los gentiles estaban siendo enfrentados, como también refleja cierto grado de frustración al ver su empeño, en cierto modo, burlado por quienes, al poco tiempo de haber él trabajado estableciendo iglesias, saltaban sobre la presa cual depredadores. Además de eso, viendo que el evangelio progresaba rápidamente, procedieron a comisionar otros hombres diestros en la ley para enfrentarse a los líderes del pueblo naciente, y para iniciar la labor de desintoxicar a los israelitas evangélicos, incitándoles a rechazar la nueva enseñanza y a volver a la senda antigua. Ese contraataque fue la razón básica por la cual la carta a los Hebreos fue escrita. Hebreos es la más bella exposición evangélica de las bondades de la ley de Moisés y de la superioridad del sacrificio de Cristo. Sin lugar a dudas, su lectura ayudó bastante a los israelitas que estaban siendo presionados a volver al judaísmo. Si esta fue leída también por los gentiles, seguramente les sirvió para entender la diferencia entre la ley y la gracia. Indudablemente la Iglesia apostólica tuvo grandes dificultades en mantener a salvo a los convertidos, entre los cuales se encontraban tanto judíos que habían abandonado su religión por aceptar a Jesucristo y su mensaje sencillo de salvación, como también a los convertidos gentiles. Pero una cosa importante es digna de mencionar, a pesar del constante asedio enemigo de la fe, la Iglesia estaba a salvo, aprendiendo correctamente cómo obedecer a Dios. Los apóstoles eran la autoridad máxima porque sabían manejar la palabra de Dios. Ellos fueron las fuertes columnas contra las cuales se estrellaban violentamente todas las pretensiones judías de anular la obra de Cristo. Indudablemente la doctrina, en su más pura expresión, fue practicada por la Iglesia apostólica porque sus líderes ni la mezclaron con elementos ritualistas justificativos de la ley, ni mucho menos la mezclaron con costumbres paganas. La transición que vendría, siglo de c. 2 en adelante. Pero los apóstoles no fueron habilitados para vivir eternamente, tarde o temprano su tiempo de partir llegaría.
Ellos lo sabían, por eso, la necesidad no solo era predicar el evangelio por todos los rincones de la tierra, sino preparar gente para ser guías espirituales de las iglesias establecidas, las cuales requerían de administración y de guianza espiritual no solo para aquellos que fueron convertidos por el mensaje de ellos, sino por quienes continuarían convirtiéndose por el mensaje después de su muerte. Esa, en verdad, era tarea ardua, poco fácil y enteramente delicada. Los años siguientes a la muerte del último de los apóstoles, Juan, mostrarían si con el adiestramiento recibido los líderes dominarían magistralmente la palabra como las grandes columnas. A Pablo le oímos decir, pon ancianos por las vías, Tito 1:5, instruye a tiempo y fuera de tiempo, 2 Tim 4:2, es decir, en todo momento. Declaraciones cuyo significado dan a entender que la misión de establecer la iglesia con bases fuertes era el principal cometido apostólico. Pero la pregunta es, ¿tendrían todos aquellos sucesores la misma capacidad para encarar los problemas ocasionados por los judaizantes tal como los apóstoles? Los hechos demuestran que no. El asunto de enfrentarse a los judíos no solo consistía en frenar sus intentos proselitistas, sino en mantener el mismo equilibrio de fe sostenida por los apóstoles. Las pugnas entre ambos grupos muestran que entre el modo apostólico de ver la fe recibida, y el modo de verla de algunos de sus sucesores hay enorme diferencia. Primero, porque los apóstoles eran de origen judío, lo cual es importante ya que a su fe en Dios solo había que hacerle ajustes para acomodarla al nuevo sistema. Asimismo, esa experiencia era el fundamento importantísimo para hacer de la iglesia un cuerpo siempre familiarizado con los lineamientos de conducta y de fe ordenados por Dios. Y libre de cualquier contaminación pagana. En cambio los líderes de la iglesia a partir del siglo II eran, en gran parte, de origen gentil, ellos eran conocedores del paganismo en sus diferentes expresiones. Por eso, entre el modo judío de ver el respeto a Dios, y el modo pagano de verlo, hay marcada diferencia, lo cual, a medida en que el tiempo avanzaba iba quedando demostrado. La historia muestra que los líderes, a partir del siglo II de nuestra era, no conocieron cómo balancear la gracia con el conjunto de mandamientos de índole santificante contenidos en la ley como magistralmente lo habían hecho los apóstoles muchas décadas atrás cuando se inició la predicación. En consecuencia, la iglesia, a partir de entonces, vino a ser diferente de aquella sostenida por los apóstoles. El conocimiento y mención de la ley es vago, carente de la verdadera fuerza nacida del correcto entendimiento y dominio. Para algunos de aquellos líderes postapostólicos la ley era un conjunto de mandamientos que por ser practicados por los judíos, había que desechar. En realidad, hablar sobre algo que se desconoce solo conduce a confusión, a frustración y a pesimismo, lo cual puede verse como trasfondo cuando se leen los escritos de los sucesores apostólicos involucrados en la lucha. Indudablemente, aquellos hombres se esforzaron por sostener la iglesia de Dios a salvo de los tentáculos asfixiantes de un enemigo que no descansó en sus intentos contraristas. Pero el esfuerzo a la postre vino a desembocar en resultados que ni ellos mismos previeron, llegando una gran porción de la iglesia a desviarse paulatinamente hasta ubicarse como un cuerpo que buscó establecer una doctrina libre de sabor judío a costas de mantener costumbres paganas. Es cierto, la iglesia, como vino a ser conocida siglos más tarde, posee sus raíces en la iglesia organizada por los apóstoles. Lamentablemente, los cambios que llevó a cabo para borrar definitivamente cualquier rasgo judío la hicieron un cuerpo totalmente diferente al cuerpo por el cual los apóstoles tanto se afanaron. Innegablemente, de la iglesia apostólica, emergió la iglesia, la cual, para continuar invariablemente en el mismo camino de fe trazado por los apóstoles, debió haberse mantenido exactamente bajo la enseñanza de ellos. Solo de esa manera pudo haber llegado a ser la continuación ininterrumpida de la iglesia del primer siglo, pero no lo fue. La fuerza de los sucesores inmediatos, aprox. 60 asciende. C. La segunda mitad del siglo I de nuestra era estaba bastante avanzada, casi para terminar, aquel gran apóstol que sin cesar viajaba visitando iglesias, que escribía para sostener la fe depositada en las iglesias, que prevenía contra los anticristos, que organizaba iglesias y día y noche enseñaba la correcta doctrina, hacía muchos años que había muerto. Ya no estaba presente para sostener con su invariable fe a los líderes que había puesto en las iglesias. Con todo, la confianza de ellos estaba fresca, lo cual dio a la iglesia la oportunidad de continuar expandiéndose y siguiendo los mismos pasos establecidos por los grandes apóstoles. Indudablemente carecían de la misma experiencia apostólica, con todo, no se experimentaron cambios en la doctrina recibida. Todo esto, porque unos fuertes y decididos hombres que por muchos años estuvieron al lado de Pablo, continuaban empeñados en salvaguardar la iglesia. Así, Lucas, que para ese entonces ya estaba en edad avanzada, era una base fuerte de apoyo doctrinal. Hombres como Tito, Timoteo y otros entre los cuales posiblemente se encontraban Epoulos y Bernabé continuaban supliendo las fuerzas necesarias para los ancianos dirigentes de las iglesias. Posiblemente los judíos dieron un grito de victoria sabiendo que aquel que les era imposible vencer no se cruzaba más por su camino. Al fin estaban trabajando con afán por introducir sus creencias. Sin embargo, la iglesia del primer siglo continuó creciendo a pasos agigantados llegando a lugares donde los apóstoles no alcanzaron a llegar. La inexperiencia, un costo muy alto, siglo II en adelante. El tiempo continuó transcurriendo y los líderes adiestrados por los apóstoles poco a poco fueron cediendo la dirección de la iglesia a otros líderes. Ahora la enseñanza recibida estaba en manos de terceros, estaba en manos de quienes continuarían la labor de guiar a la iglesia por el mismo camino que la guiaron los apóstoles. Si lo lograrían o no, la historia dice lo que pasó. Si los sucesores directos de los apóstoles lograron sostener la doctrina y mantener la iglesia a salvo, esta generación de líderes no tuvo la misma suerte. Parece ser que los judíos finalmente obtendrían la victoria total deseada. Aquel dominio de la ley y de la gracia construida por los apóstoles y fuertemente sostenida por sus inmediatos sucesores empezó a decrecer. No se terminó por supuesto, ya que Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica menciona a líderes que en el siglo II se mantenían viviendo la enseñanza original. Pero, por lo que él dice hace pensar que el distanciamiento y ruptura total con los judíos y con la ley en general era inminente, y estaba bastante próxima a desencadenar nefastos resultados para la iglesia, incluyendo el abandono total de las prácticas apostólicas tales como la Cena del Señor, cuya fecha de celebración, 14 de Nisan, por ser judía fue abandonada para celebrarse siempre en viernes.
La falta de conocimiento de los líderes gentiles postapostólicos respecto al contenido general de la ley hizo que los judíos triunfaran sobre ellos. Por supuesto que eso no significa que la iglesia haya caído vencida por el judaísmo, sino que al rechazar a los judíos la iglesia se inclinó más a buscar su propia identificación libre de elementos mencionados en la ley y más apegada a elementos extraños totalmente ajenos del contenido bíblico. Los líderes gentiles eran acorralados fácilmente porque desconocían aquello sobre lo cual los judíos hablaban confiadamente. En realidad, no se puede hablar con acierto y con abundancia sobre aquello que se desconoce, o que se conoce a medias. Cuando se habla respecto a un campo sobre el cual se posee poco dominio, siempre se divaga, se hablan cosas sin sentido, y cosas carentes de verdadero apego a la palabra de Dios. Esa era la dificultad de los líderes gentiles de la iglesia. Semejante situación vino a crear algo así como resentimiento en medio de la impotencia, y en lugar de proteger a la iglesia de la enseñanza judaizante, dejando intacta la interpretación y obediencia de todos los mandamientos universales, arrasaron por parejo, teniendo como resultado el abandono del santo día de reposo que fue instituido por Dios miles de años antes de que Israel existiera como nación. Existe una lista de escritos bastante abundante atribuidos a unos líderes cristianos que al parecer, allá por el siglo XVII de nuestra era fueron denominados como padres apostólicos. Algunos de sus escritos, como se verá más adelante, son una clara muestra del denuedo y grande valentía para defender a la iglesia, enfrentando a los judaizantes con verdadera fuerza espiritual, pero con poco dominio sobre aspectos que los judíos conocían con mayor amplitud. Aunque los anticristos estaban errados en su modo de entender el plan de salvación, los líderes cristianos no tenían la suficiencia para combatirlos y demostrarles su error como magistralmente lo habían hecho Pablo y Epoulos. Los escritos de los padres apostólicos son más que todo admonitivos, preventivos y estimulantes. En ellos, los consejos para vivir en santidad es el punto principal. Cada tópico que abordan es hecho con dominio del significado acerca de sufrir pacientemente cualquier arremetida de sus enemigos, incluso hasta sufrir martirio con tal de no blasfemar el nombre. Lamentablemente en lo referente a asuntos de la ley muestran falta de conocimiento, falta de dominio. Allí es donde los judíos golpeaban. Seguramente los judíos habrían continuado perdiendo la batalla, o al menos habrían continuado esforzándose en extremo por conseguir algún pequeño beneficio para su causa si los líderes cristianos hubieran tenido suficiente dominio de las escrituras como lo tuvieron sus antecesores.